Listo, ya se está grabando la reunión de hoy. Vamos a comenzar pues a revisar el tema de esta semana, que son los conceptos generales. No estamos entrando específicamente a ningún grupo de edad, sino son los conceptos generales del crecimiento y el desarrollo como conceptos que vamos a estar desarrollando, vamos a estar estudiando durante todo el semestre. Así que abrimos la discusión, pues quien tiene alguna pregunta, quien quiere aportar algo, o si no, pues yo pregunto algo. Iniciemos. Allá faltan por entrar como unos 13 del grupo. Ya están entrando poco a poco. A ver, cuénteme, ¿qué les ha parecido interesante del tema de los conceptos generales de crecimiento y desarrollo? ¿Qué es nuevo? ¿Qué les llama la atención? ¿Con qué no están de acuerdo? ¿O qué pensaban ustedes que era diferente y que ahora lo están viendo de otra manera? No puede ser, no hay nada que decir de la clase, ni del tema. Buenas tardes, doctor. Me llamó la atención el concepto de los 1000 días, Ajá. del desarrollo que se toma en cuenta desde el periodo prenatal, pues porque viene sin embarazo, ¿sí? Y llega incluso hasta los 2 primeros años de vida, ¿verdad? Sí, hasta que el niño o la niña cumple 2 años. Cuando cumple 2 años, acaban los 1000 días. Me llamó atención esa parte porque sí sabía que muchas enfermedades pediátricas vienen desde la parte prenatal. Ajá. Pero no sabía que se tomaban como un concepto global esos primeros 1000 días tan importantes así, pues, incluyendo esa parte. Tienes razón, Mijail. El concepto es reciente, el concepto de los primeros 1000 días es reciente y precisamente se ha elaborado, se ha tomado para llamar la atención y para ver esa integralidad de la que hablas. No verlo como separado, no ver como que ese es un periodo separado y que luego viene, el niño nació y es como si fuera otro periodo aparte. Es un continuo de la atención y debemos entonces prestar atención a la salud de ese niño desde el momento en que está, desde el momento en que es concebido. Y como hemos conversado en otras veces, incluso desde antes de ser concebido, porque la salud de la mamá, la salud del papá, antes de concebir, también son importantes para la salud de ese futuro ser. Pero ya una vez concebido, todavía se vuelve mucho más importante porque hay factores de tremenda importancia, de tremendo impacto que se están desarrollando en ese momento. Por ejemplo, la programación metabólica, eso lo vamos a ver después porque cuando veamos crecimiento y desarrollo del lactante vamos a ampliar los primeros 1000 días, pero la programación metabólica es sumamente importante en esta edad, desde el momento de la concepción. Fíjense, hoy en día sabemos que hay dos conceptos importantes que ustedes deben conocer. Uno es metabolismo. Y si ustedes recuerdan de sus clases de bioquímica y quizás de fisiología, metabolismo se define como toda esa cantidad de reacciones catalizadas por una serie de enzimas, algunas de ellas anabólicas, otras de ellas catabólicas, que es posible realizar en el cuerpo humano, en las células humanas. Eso en resumen es el metabolismo. Todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos metabolismo, pero hay otro concepto importante que es el de metaboloma. El metaboloma es cómo funcionan individualmente para cada individuo las
esas reacciones y cómo son reguladas y contrarreguladas. Y eso no es igual en ningún individuo cuando lo comparas con otro. Cada quien tiene sus características propias de cómo es su metabolismo. Entonces, esas características propias de cómo es su metabolismo tienen, podríamos decir, un componente duro, que es el componente hereditario, el genético, el que es muy difícil de modificar porque pues ya viene prácticamente establecido. Pero tiene un componente blando, podríamos decir, que es el que es posible modificar y que es el que es posible programar. Y por eso es que en pediatría le estamos poniendo mucha atención al concepto de programación metabólica, porque hemos llegado a la conclusión, después de muchos estudios de seguimiento prospectivo, estudios de cohorte prospectiva, donde, miren, uno de los más extensos, de los más prolongados de esos estudios de cohorte prospectiva con grupos de niños, es el que ha hecho, el que lleva, porque todavía continúa, el sistema de salud del Reino Unido. El sistema de salud del Reino Unido tomó cohortes de niños nacidos allá en Reino Unido y las cohortes, ¿cómo se formaron? Bueno, niños que recibían lactancia materna exclusiva por 6 meses, por sus primeros 6 meses, y luego continuaban lactancia materna más allá con una alimentación complementaria. Esa cohorte la dividieron en 2 subcohortes, los que le suspendían la lactancia materna antes de los 2 años y los que por lo menos llegaban a los 2 años o más. Tenían otra cohorte de niños que habían sido alimentados con alimentación mixta, fórmula y leche materna, y había otra cohorte de niños que había sido alimentados solamente a fórmula. Y obviamente se derivan otras subcohortes por otros factores que van entrando prospectivamente. O sea, a medida que van pasando el tiempo, obviamente tú puedes ir subdividiendo de acuerdo a ciertas características que se vayan presentando. Ya esas cohortes, esos que comenzó con recién nacidos, ya yo creo que ya pasan de los 40 años los primeros grupos, y hay hallazgos bien interesantes. Por ejemplo, los niños alimentados con pecho materno exclusivo y que luego continuaron con lactancia materna más alimentación complementaria, por lo menos hasta los 2 años, tienen características bien interesantes. Tienen mucho menos riesgo de obesidad, tienen mucho menos, y ya estamos hablando que tienen más de 40 años, tienen mucho menos riesgo de enfermedades no transmisibles en general. Es decir, al tener menos riesgo de obesidad, hay menos riesgo de síndrome metabólico, hay menos riesgo de diabetes, hay menos riesgo de arteriosclerosis, de cardiopatía, de dilipidemia y de toda una serie de cosas. O sea, la diferencia es altamente significativa, pero no solamente eso. Esos niños tienen también, estableciendo los factores de corrección por origen, por condición socioeconómica de la familia, etcétera, etcétera, esos niños tienen mejor probabilidad de tener mejores empleos, ganan más, viven mejor, tienen mejores empleos, tienen mejores salarios, tienen familias más estables, o sea, hay toda una serie de factores que antes suponíamos pues que había una serie de efectos positivos y benéficos de la lactancia materna, pero hoy en día sabemos que es mucho más de lo que pensábamos. Y en la parte de salud metabólica pareciera que tiene mucho impacto esto de lo que estamos hablando de programación metabólica. Entonces sí, es apropiada tu observación, Mijail. Uno tendía a ver antes y pensar, bueno, recién nacido en adelante, no. Ahora nos estamos yendo desde la etapa de la concepción en adelante, es decir, nos preocupa el crecimiento y desarrollo del niño desde el momento de la concepción. Y sabemos que hay factores, por ejemplo, la alimentación de la mamá durante el embarazo, la ganancia de peso durante el embarazo, que están condicionando y están programando el metabolismo de ese feto para que cuando nazca venga, ya el metaboloma viene condicionado a ciertas cosas. Entonces, eso nos lleva a pensar que las enfermedades crónicas, si bien son las NT, las no transmisibles o de transmisión social, como decía el doctor Miguel Mayo,
si bien se manifiestan en la edad adulta, realmente son enfermedades que comienzan en la edad pediátrica y muy probablemente comienzan antes del nacimiento, porque la programación metabólica comienza antes del nacimiento. Entonces, muy apropiada y muy certera tu observación, Mijail, con respecto a la importancia de cambiar el chip y no ver solamente me interesa desde el momento en que el niño nace en adelante, sino que me interesa desde que el niño es concebido e incluso ahora, hoy en día, nos interesa desde que el niño, antes de ser concebido, y era lo que yo les he comentado varias veces en las clases, que lo ideal sería la consulta preconcepcional, que lo ideal sería ver a las parejas jóvenes asistiendo a la consulta del médico general en el centro de salud, al que consideren su médico de confianza, de cabecera, y decirle, doctor, doctora, venimos los dos a consulta porque nos queremos embarazar. ¿Ok? Estamos planificando embarazarnos. Y ustedes tendrían que hacer una buena historia clínica, ya ustedes conocerían a esa pareja, pero tendrían que darles recomendaciones. Si uno de los dos fuma, hay que dejar de fumar por lo menos 6 meses antes del embarazo, tanto papá como mamá. La alimentación, tienen que mejorar su alimentación, tienen que comenzar a hacer ejercicio. Hay toda una serie de cosas que podemos hacer antes del embarazo, antes de concebir, para asegurar la salud a corto, mediano y muy largo plazo de ese producto. Entonces a eso se le ha dado en llamar la puericultura preconcepcional, es decir, nos comenzamos a preocupar por un niño o una niña que aún ni siquiera ha sido concebida. Entonces eso es importante y precisamente eso que dice Mijail, yo quiero que lo vean, que se apropien de eso, que se entienda que no nos tenemos que preocupar solamente del niño desde el momento que nace en adelante, sino que nos preocupamos del niño incluso antes de ser concebido. Es muy buen punto, Mijail. ¿Algún otro punto, algo que quieran recalcar, algo que les llamó la atención poderosamente, algo que ustedes lo habían visto de una manera y ahora lo están viendo de otra, como que están cambiando el punto de vista de lo que consideraban antes? Buenas tardes, doctor y compañeros. Hola, Marjorie. Hola, bueno, yo quería mencionar un punto que estaba en la videoclase sobre la conducta. Sí. La crianza y la educación. Me llama la atención lo que es la negligencia en la corrección o el mal ejemplo, la educación autoritaria o dictatorial. Esto lo relaciono con el artículo que envió de impacto neurobiológico del maltrato infantil. Así es, exacto. Muy bien, Marjorie. Porque allí cuentan como un padre que fue criado de manera muy estricta, o sea, no le hablaban, no buscaron otra forma, la forma correcta. Él crió a su hijo de la misma forma. Y al momento de corregirlo, lo hizo de una manera que no debe ser, porque quemarle las manos a un niño no es la solución. Entonces, maltrato. Noto cómo se crea ese círculo de que el padre que fue criado de mala forma, trata hacia su hijo, y ese hijo en un futuro va a ser igual con los suyos. Entonces se va creando ese círculo, que por eso es que hoy en día podemos ver tanta delincuencia, no solamente en adultos, principalmente también en niños. Vemos cómo hay problemas cada vez con los niños, que incluso hace unos días salió una noticia de que un niño se suicidó. Sí, de 8 años. Sí, entonces puede ser por eso, pues por la crianza de los padres, y me llama la atención eso, que no me había puesto a pensar en que eso se vuelve un círculo, pues que se va pasando tras generaciones. Se repite, e incluso va empeorando con el tiempo, Marjorie. Sí. Ahora, Marjorie, le pregunto yo, ¿puede usted, como médico de atención primaria, romper ese círculo? ¿Cree usted que puede hacer el médico de atención primaria algo al respecto? Pienso que si el médico sospecha de que el niño está teniendo problemas sociales o indaga en la historia clínica con los padres de tal vez qué le sucedió al niño, por qué el niño tiene este moretón, porque puede que busque asistencia social, puede buscar ayuda psicológica para ayudar a los padres también, no solamente al niño, porque allí es problema del entorno familiar. Entonces sería un problema ya familiar y el médico puede intervenir de esa forma. Totalmente de acuerdo, Marjorie.
dio en el clavo. Ese es otro dato importante que tienen que ver. Nosotros no somos solamente curanderos. Yo se los vengo diciendo desde el principio. Debemos evitar caer en la medicina, en ese modelo biomédico donde nosotros pensamos nada más que cuando el niño viene a crecimiento y desarrollo, vemos el peso, la talla, cómo está comiendo, que no tenga ninguna enfermedad y todo está bien. Nosotros realmente para actuar como médicos debemos ser muy sensibles a esas cosas que está diciendo Marjorie. Y recuerden una frase que yo les dije, que creo que está en la clase de introducción, en la videoclase, donde yo digo que nosotros como médicos no actuamos ni como fiscales, ni como jueces, ni nada. Nosotros tenemos que ser imparciales y tratar de ser lo más objetivos posibles. Si nosotros detectamos que un papá está siendo muy excesivamente estricto, incluso podría estar maltratando, no lo juzguemos, ni tratemos de intervenir, pero recordemos que él puede ser también una víctima de un maltrato, de una crianza inadecuada previa. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto a tiempo, como dice Marjorie, y nosotros agarramos y conversamos, recuerden, esto no es cuestión de imponer ni nada, es cuestión de conversar, de ser empático, y recuerden que ustedes mismos han anotado varias veces, cuando tuvimos el taller la semana pasada, ustedes mismos han anotado que la mejor manera de conversar, a veces de lograr el contacto, es escuchando activamente, escuchando lo que la otra persona tenga que decir. Y siéntense a conversar con esa familia, con la mamá, con el papá. Después que usted les abra un poquito, la mamá puede estar preocupada por la situación que está viendo con el papá, pero no se atreve a intervenir. Ella puede abrirse un poquito y decirle, y bueno, conversemos con el papá también, y propongamos una cita familiar con psicología. Y si tenemos psicología en el centro de salud, excelente. ¿Por qué? Por lo que dice Marjorie, es cierto. Ese papá, antes de que cometa, de que siga ese mismo círculo vicioso de maltrato, de crianza inadecuada con su hijo, mejor es tratarlo a él, mejor es ayudarlo a él. Y ese es otro papel que nosotros como médicos de atención primaria debemos asumir. Nosotros debemos ser consejeros de crianza para los padres que nos traen a sus hijos. De ahí que es importante la relación de confianza que nosotros establezcamos con esos papás. No es solamente consejeros de crecimiento y de desarrollo, también somos consejeros para la crianza y lograr buena conducta. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos el lactante, el preescolar, el escolar, el adolescente, que ese es otro tema que a veces no nos alcanza el tiempo para desarrollar todo lo que podríamos desarrollar con el adolescente, pero la familia con adolescentes se enfrenta a retos muy, muy fuertes a veces. Entonces, eso tiene su manera de manejarse, eso tiene su forma de apoyar a las familias y más que todo lo que uno puede hacer es escucharlos, brindarles apoyo y si se necesita el apoyo de salud mental, de trabajo social, se lo brindamos. Para eso debemos tener un equipo completo a nivel de la atención primaria. Entonces, vuelvo e insisto en algo que les he insistido muchas veces. Se dan cuenta la importancia de tener una red primaria fuerte con todos los miembros del equipo que me permitan darle respuesta en determinado momento a las familias, a la comunidad que acude a mí para ayudarlos. Es sumamente importante contar con salud mental, es sumamente importante contar con trabajo social, con nutrición, con todo para que como equipo podamos ayudar mejor a las familias. Y sí, parte de nuestro actuar como médicos cuando hacemos vigilancia del crecimiento y del desarrollo es actuar como consejeros de crianza para tratar de establecer patrones de conducta apropiados y funcionales en los niños de los que somos responsables como médicos que los tenemos en vigilancia de crecimiento y desarrollo. Entonces, ese punto que trae Marjorie es sumamente importante para que todos lo reflexionen y lo vean un poco más allá. Los estilos de crianza. Uno puede
escuchando a los papás a ver qué estilo de crianza tienen. Ese que dice Marjorie es terrible, el estilo autoritario y hasta cierto punto muchas veces violento, pero créanme que el otro estilo también, el sobreprotector o el laissez-fairista que deja que el niño haga lo que le da la gana, también, todos en extremos son malos. Entonces uno tiene que conversar con los papás para buscar cuál es el estilo de crianza que tenemos que lograr, y esa es otra cosa importante. No todos los niños se ajustan a un solo modelo de crianza, porque no todos los niños tienen el mismo temperamento. Hay niños que son más fáciles de guiar, de establecerle rutinas, hay otros que hay que ser un poquito más fuerte con ellos, pero eso se va viendo en conjunto con la familia a medida que los niños van creciendo y los vamos acompañando, porque parte de lo que hacemos como médicos es acompañar a las familias en el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Entonces, si van entendiendo esto, se van dando cuenta la importancia que tiene el médico de atención primaria dentro de una familia y dentro de una comunidad para lograr esos estilos de crianza adecuados para todos los niños. Y a la larga eso también es salud. Así que muchas gracias, Marjorie. Exacto, ese tema es muy, muy, muy importante. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional sobre ese tema o sobre otro tema que quieran traer? Podemos discutir los mismos temas, pueden aportar a lo que dijo Mijaíl o lo que dijo Marjorie. Sí, doctor, a mí también me llamó la atención del artículo que menciona Marjorie, la parte en donde dice que se ha observado una disminución en la materia gris de los niños que han sido maltratados. Entonces significa que no solamente son consecuencias psicológicas que les van a quedar en su comportamiento futuro, sino incluso neurológicas, y eso me dejó muy impactada. Pero también dice más adelante que, entonces, bueno, de la disminución de la materia gris, dice que incluso se asocia de la disminución de la materia gris que se observa cuando se abusa de sustancias o se sufre de depresión. Pero también más adelante dice que el maltrato que se sufrió, digamos, desde edad temprana, que se puede como un poco corregir o que se puede remediar más adelante con el cariño, con la atención. Y entonces es, como lo que usted está diciendo, pues vigilar el desarrollo del niño, también el comportamiento con los familiares y tratar de abordar para que entonces al final, a largo plazo, no cause una consecuencia tan mala, quizás. Excelente, Fátima. Así mismo es. Mira, Fátima, tienes toda la razón. No solamente los trastornos que ocasiona el maltrato temprano son funcionales, también los hay anatómicos. La falta no solamente maltrato, la falta de estimulación adecuada, la falta de atención, de cariño, de amor, genera no solamente alteraciones funcionales a nivel del sistema nervioso central, altera la arquitectura del sistema nervioso central. Ya es más difícil revertir algo cuando ya no solamente es algo funcional, sino cuando hay algo anatómico. Entonces, lo que dice el autor del artículo, del reportaje, pues más bien es como un reportaje, él es un psiquiatra panameño. Ustedes se dan cuenta que es más fácil prevenir y es mejor prevenir que tratar. Después podemos tratar y paliar la situación y mejorar la situación del niño, pero es mejor prevenir. De ahí la importancia de lo que dice Mijaíl. Comencemos no cuando el niño nace, comencemos desde antes, comencemos a tratar las alteraciones de la dinámica familiar. Miren, a veces hay hombres que tratan mal a las esposas, y lo contrario también es cierto. Hay esposas que tratan muy mal a los esposos, generando una dinámica de violencia, no solamente física, sino psicológica dentro del núcleo familiar. Pero a veces, cuando uno ve las cosas desde afuera, y por eso le digo, no debemos ser ni fiscales ni jueces, debemos tratar de ser objetivos. Cuando uno ve esos problemas de dinámica familiar, no piensen que es que la persona es mala,
o que la persona hace eso porque él es malo o ella es mala y lo trata mal o él la trata mal a ella. Es que vienen arrastrando eso desde la etapa de niños pequeños. O sea, ellos vieron violencia en su casa y tienden a reproducir el mismo patrón de manera inconsciente. Entonces, cuando uno detecta ese tipo de cosas, ojalá las detectáramos antes de que comiencen a tener hijos. Pero si las detectamos en el embarazo y todo, tenemos la obligación de intervenir en favor de ellos. Ya les digo, no juzgando, no diciendo es que es malo, es que no, intervenir a favor de ellos, orientándoles, diciéndoles por qué no vamos a terapia, por qué no, mira, les puedo hacer una referencia a psicología, porque muchas veces estas personas son buenas personas, pero son personas que son el producto de los hogares donde crecieron. Yo les he hablado otras veces y por eso les puse el video en la semana pasada cuando terminábamos el eje temático número 1 del niño interior, porque los médicos tenemos que hacer ese análisis reflexivo, introspectivo, reflexivo de nosotros mismos. Nosotros mismos arrastramos muchas veces ciertas cosas que nos pasaron en nuestra infancia. Nuestro niño, o en el caso de las muchachas, su niña interior, que está ahí, que no se ha ido, siempre está ahí, siempre va a estar con ustedes porque es parte de ustedes, puede estar herido, puede tener tristeza, puede tener miedos de cosas que pasaron mientras eran niños pequeños, niños más grandecitos, incluso adolescentes. Parte del trabajo de uno para poder uno trabajar bien esta parte en la atención primaria con las familias es hacer ese análisis, esa reflexión introspectiva y sanar uno mismo a su niño interno, a su niño interior. Sanar esas heridas, abrazar a ese niño interior y protegerlo, decirle, no va a pasar nada, todo va a salir bien y te lo estás diciendo tú mismo, pero te estás curando, estás yendo por encima de todos esos traumas que puedes traer y que te pueden hacer ver las cosas desde otro punto de vista. Miren, ustedes no tienen idea las veces que yo he visto a médicos decir, pero yo no sé por qué ahora no se le puede pegar a los niños y cuando yo era niño a mí me curtieron a rejo. Cuando yo escucho eso, yo digo, este colega no ha sanado a su niño interior. Ese colega tiene que buscar al niño, traerlo a flote y sanarlo por eso, porque no es bueno pegarle a los niños y va uno arrastrando eso por de toda la vida. Entonces, si una persona piensa así y ve que una mamá le pega a un niño en el consultorio o un papá le pega a un niño en el consultorio, ¿qué va a pasar? Pero si eso es normal, sí, a los niños hay que pegarle. No va a tener la sensibilidad para darse cuenta de que ahí hay un problema, porque no ha visto su propio problema, no lo ha analizado, no lo ha sacado a flote. Entonces, como médicos tenemos que hacer ese trabajo reflexivo para poder ser mejores personas, para poder ser adultos sanos, tenemos que sanar nuestra infancia. Y ojo, todo el mundo se ríe de las demás especialidades, se ríen de los pediatras porque dice que los pediatras no somos como especialistas de mentira, que andamos que jugando, que no sé qué, que el muñequito, que la cosa, sí, porque tenemos que comunicarnos con los niños, pero además porque somos muy conscientes de que nosotros tenemos que dejar jugar a nuestro niño. Nuestro niño que vive con nosotros debe jugar, debemos darle la oportunidad de que la haga. Y si todos los adultos hiciéramos eso, créanme, tendríamos un mundo muchísimo mejor, mucho más, con gente mucho más empática, con gente mucho más sensible a todos los demás problemas. Entonces es una cuestión importante en la crianza, pero para poder nosotros ser buenos asesores, buenos guías de la crianza para los papás, para la familia, nosotros tenemos que reflexionar nosotros mismos acerca de los conceptos que tenemos. Y para eso nos sirven estas clases. Para eso precisamente nos sirven estas clases. Fíjense lo que ustedes lo que están viendo. La importancia no es desde que el niño nace en adelante, es desde antes que nazca. La importancia es que lo que hagamos durante la crianza va a tener repercusiones no solamente inmediatas, sino repercusiones a futuro. Desde el punto de vista biológico, sí. Desde el punto de vista psicológico, sí. Desde el punto de vista social, sí. En todos los aspectos va a impactar, ya sea positivamente o negativamente, con efectos a corto, mediano, largo y muy largo plazo. Entonces sí,
eso que están mencionando, todo es importante dentro de la visión integral de esa niñez que queremos lograr, una niñez sana para poder tener después una sociedad sana, una sociedad más integral, más comprometida. Tenemos que formar a una generación sana. ¿Algún otro comentario? Recuerden, de lo mismo o de otra cosa. Doctor, una consulta. Ajá. Sí, le damos el chance a Catherine y Fátima y después interviene usted. Dígame, Catherine. ¿Qué pasa cuando los padres, o en el caso el niño o el adulto, sea violento, pero sus padres no han reflejado un patrón de violencia? ¿Cuál sería el resultado a que dicho personaje sea violento? Tendríamos que estudiar, Catherine, porque podría haber psicopatología o franca patología psiquiátrica de fondo. Sí, hemos tenido casos de niños muy violentos cuyos padres no son violentos y no hay un estilo de crianza con violencia. Todo lo contrario, es un estilo de crianza bastante bueno y obtenemos entonces, uno se sorprende al ver niños con comportamiento totalmente inadaptados y todo. Ahí, cuando ustedes lo vean como médicos generales, y lo vamos a ir viendo más en cada grupo de edad, cuando ustedes vean una conducta que se sale, que totalmente de lo esperado, es una conducta no funcional y todo, es muy poco probable que uno en la atención primaria llegue al diagnóstico. Pero ¿qué deben ustedes hacer? Inmediatamente referir al pediatra. Como médicos de atención primaria, inmediatamente referir al pediatra. El pediatra está obligado a utilizar otro tipo de instrumentos de evaluación especializados para tratar de identificar, y casi siempre vamos a terminar como pediatras también refiriendo a salud mental y a apoyarnos, o si pensamos que puede haber, porque a veces puede haber patología orgánica de fondo, a neurología para hacer estudios y todo, porque podría haber algo o de la esfera psiquiátrica propiamente dicha, o algo de la esfera neurológica que está dándome alteraciones de conducta. Entonces, todo ese tipo de cosas ya son más especializados, pero la labor de ustedes es captar, como bien dice Catherine, hombre, yo tengo esta familia, yo estoy controlando a estos niños, el hermanito mayor es un niño que le ha ido bien, que buena crianza, los papás no son violentos, pero tengo un niño de 3 años con una conducta totalmente disruptiva, destruye cosas y todo. Yo sé que los papás no son así, aquí está pasando algo. Ok, sí, ahí hay un trastorno de la conducta evidente que requiere más evaluación. ¿Qué hace usted como médico de atención primaria? Inmediatamente hace una referencia, puede hacer la referencia a pediatría y simultáneamente a psicología si quiere para ir adelantando, y pediatría entonces va a evaluar más profundamente qué es lo que puede estar ocurriendo. Fíjese, ¿qué cosas pueden ocurrir? Por ejemplo, que el niño tenga un trastorno del espectro autista, ¿ok? Y eso generalmente se va a manifestar después de los 18 meses, es cuando es notorio. A veces los pediatras nos damos cuenta antes por algunas alteraciones en lo que vamos viendo de la conducta. Incluso ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, un niño de 8 meses que no establece contacto visual con la mamá, no se ríe con ella y todo, usted queda pensando, aquí hay algo raro, esto no está bien, lo pueden mandar al pediatra, pero casi siempre uno descubre estos problemas después de los 18 meses, a los 24 meses, a los 2 años, 2 años y medio, uno comienza a ver conductas disruptivas, conductas que no son las adecuadas. Entonces, el escalón de ustedes es referir a pediatría, y pediatría tiene entonces que aplicar otro tipo de instrumentos de evaluación más completos para poder discernir qué es lo que está ocurriendo. Pero sí pasa, Catherine, sí pasa, puede ocurrir cuando nos encontramos patología. Sin embargo, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cuando un niño está exhibiéndome alguna alteración de la conducta es porque hay problemas de crianza en la casa. Y los problemas pueden ser de violencia, problemas de dinámica familiar, algo está pasando y nosotros tenemos entonces la obligación de ver. No es frecuente, pero sí puede haber trastornos psiquiátricos en la infancia. Hay mucha discusión entre los psiquiatras de niños y adolescentes sobre esos diagnósticos, pero por ejemplo, ahí se han hecho diagnósticos de esquizofrenia tan tempranos como a los 6 o 7 años. Y es llamativo, ¿no? Que pueda venir eso. Claro, cuando uno investiga más, a veces los papás no tienen el antecedente, pero uno busca más hacia atrás en la familia y si hay antecedentes de problemas mentales y eso podría estar detrás, podría haber algo genético también, pero lo importante es darse cuenta a tiempo de que algo no está bien y referir oportunamente para una mejor evaluación. Muy buen aporte, Catherine. Es cierto, esas cosas pueden ocurrir.
Fátima quería hacer otro comentario. Diga, Fátima. Sí, también era sobre los modelos de crianza. Por ejemplo, cuando se trata del que son sobreprotectores. Entonces, que usted menciona que no dejan que el niño gate mucho, para que no se ensucie, que no sé qué. Y se sabe que el gateo es importante para los bebés. Así es. ¿Qué implicaciones podría, qué sé yo, a raíz de eso o de la crianza o del tipo de crianza desarrollar el niño a futuro? Aparte de las que ya se mencionaron en su videoclase. Las consecuencias motoras pueden ser abordables con una buena estimulación aún posterior. De ahí la importante. También vamos a ver cuando veamos el preescolar y el crecimiento y desarrollo del preescolar, los CAIPIs, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, y la importancia de llevar a los niños allá, porque el personal de los CAIPI debe tener entrenamiento y capacitación específica para detectar problemitas del desarrollo y ayudar al niño a sobrepasarlos. En una edad tan temprana como los 2 años, 2 años y medio, 3 años, desde el punto de vista motor, se pueden mejorar aquellas cosas que el niño no desarrolló, por ejemplo, por no gatear o porque no lo dejaban jugar mucho afuera para que no se ensuciara el niño, y la crianza sobreprotectora. Pero, Fátima, lo que más afecta de la crianza sobreprotectora es la confianza en sí mismo que desarrolla el niño y la autoestima. A esos niños, eso no solamente es cuando es bebé, eso continúa más adelante. No los dejan hacer nada. Si el niño va a hacer algo, no, eso no te vayas para allá, no, que no sé qué, ven para acá, fulanito, no vayas allá, que te puedes caer, te vas a golpear, fulanito, es una cosa, es un estrés. El chiquillo está jugando y de repente hasta que se asusta solo porque no lo dejan hacer esto, no lo dejan hacer lo otro, es que te vas a caer, es que te van a golpear, cuidado con esa pelota. Yo no me imagino que ustedes han visto situaciones como esta a veces dentro de la familia, amistades de la familia y todo. Uno se estresa, y no es uno, y uno se estresa de ver que al niño, entonces, esto por aquí, no vayas para allá, agárralo, no sé qué. Miren, ¿cómo creen ustedes que crecen esos niños luego cuando ya van a la escuela, cuando entran a la adolescencia? Son niños totalmente temerosos, con muy poca confianza en sí mismos, con muy poca autoestima, no se atreven a hacer nada. Y cuando se le ponen retos por delante para que solucionen cosas, no se sienten capacitados para hacerlo porque todo les da miedo. Fueron criados de una manera en que no los dejaban enfrentarse a nada ni solucionar nada. Es tremendamente dañino ese tipo de crianza para los niños cuando se es excesivamente sobreprotector. Entonces sí, los efectos son, miren, los efectos negativos no solamente son por la violencia y el maltrato, también en este caso esa sobreprotección o estar pendiente es negativo. Lo mismo que el otro extremo, el laissez-fairismo. El laissez-faire es el dejarlo hacer lo que quiera. Nadie se mete con él, hace lo que dice. Imagínense entonces ese niño cuando le tratan de poner normas, cuando le tratan de decir que tiene que hacer las cosas de determinada manera, ¿cómo va a reaccionar? Se frustra con malas conductas. Es terrible. Entonces, todo exceso dentro de la crianza lleva problemas, y el que va a sufrir los problemas más adelante es precisamente el niño o la niña. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y vuelvo, insisto, nosotros como médicos debemos convertirnos en facilitadores y en orientadores de la crianza para los papás, para tener mejores resultados en la crianza de los niños. Hay que orientar mucho a los papás, sobre todo a los papás jóvenes. Los papás jóvenes requieren de mucho apoyo y orientación. Buenas tardes, doctor. Ajá, diga, Victoria. Bueno, hablando un poco de ese tema que fue el que también me llamó la atención, lo que es el trato con el niño, pero basándome más en lo que es la psicología, porque el maltrato no solamente es físico. No, exacto. Incluso un maltrato psicológico creo que puede marcar más a un niño que un golpe o cualquier otra cosa. Entonces, en el manual hablaban que la primera condición para que un niño se desarrolle bien es el afecto de la madre o de la persona que está encargada de su cuidado. Igual lo apoyaba el documento que usted mandó del maltrato, que decía que las experiencias tempranas de la crianza influyen en el posible desarrollo de las habilidades necesarias. Y yo recuerdo que hace un tiempo vi un documental de un asesino
en YouTube. Y él expresaba cómo su madre nunca había abusado de él físicamente, pero siempre lo rechazaba, lo trataba mal, lo insultaba. Entonces él creció con eso y llegó un tiempo en que se convirtió en asesino, pero él repudiaba solamente a las mujeres. Y él explicaba que su madre era una buena mujer, iba a la iglesia, hacía cosas buenas y lo trataba, le daba su comida, todo lo que él necesitaba. Pero en la parte psicológica abusaba de él. Entonces, por eso pienso que es importante la docencia. La docencia para los padres. Claro que sí, Victoria. Y son cosas tan sutiles a veces como, tú no sirves para nada, ¿por qué dejaste caer eso? No sé qué, eso es violencia psicológica y es tan dañina como la violencia física. A los niños uno tiene, para tratar a un niño uno tiene que ser constructivo. No es que a los niños no se les puede regañar, sí, pero hay técnicas para hacerlo, hay técnicas para decirle a un niño, estoy disgustado contigo porque hiciste tal cosa y eso no debe ser. Lo primero es calmarse y hacerle ver al niño que la conducta no es aceptable, pero tiene su forma de hacerse, pero hacerlo negativamente, como que eso es tú siempre eres así, no sirves para nada, eres demasiado, te portas muy mal, eres lo peor, no sé qué. Si usted le está repitiendo constantemente eso a un niño, ¿qué va usted a lograr? Que sea eso, y sobre todo si hay rechazo, si hay falta de ese apego, de ese apoyo, de ese afecto, de ese amor muy necesario para el desarrollo adecuado. Lo que se va a generar, y eso lo vamos a ver más adelante, muy buena el aporte, Victoria, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del estrés tóxico. Esa falta de afecto, ese rechazo genera estrés tóxico. ¿Cuándo se genera estrés tóxico? En cualquier situación en donde el niño me envía un mensaje y yo no se lo devuelvo. Cuando leamos los artículos, eso más adelante que entremos al desarrollo infantil temprano ya específicamente, se habla del juego de ping-pong o del juego de tenis. ¿Por qué le llaman así? Porque el niño sirve la pelota, o sea, te hace un saque y te envía un estímulo, te dice, hace una gracia o se sonríe contigo, hace algo, él te está haciendo un envío y lo que él espera es que tú le devuelvas ese saque, o sea, que tú comiences a jugar ping-pong o tenis con él, ¿no? Tú le devuelves, ¿cómo? Poniéndole atención, riéndote con él, atendiéndolo, siguiéndole el juego. Si se dan cuenta, el video del niño interior decía, juega con tu hijo, pero juega a su nivel, no lo regañes, siéntate con él, no estés desde arriba, está abajo con él. Eso es mantener el juego con el niño, mantener ese yo te doy y tú me devuelves para que el niño no genere estrés tóxico. Cuando el niño está constantemente tratando de llamar la atención y no recibe atención, eso genera estrés tóxico. Y el estrés tóxico no solamente afecta, como bien decía Fátima hace un ratito, el estrés tóxico no solamente afecta a la parte funcional del sistema nervioso central. El estrés tóxico también genera cambios arquitectónicos, cambios estructurales en el cerebro del niño en desarrollo, y eso a la larga es terrible. Entonces sí, no se trata solamente de violencia física, no se trata solamente de malos tratos físicos, sino que también puede ser la falta de afecto o el franco maltrato psicológico cuando le decimos cosas desagradables a los niños. Entonces sí, excelente, Victoria, muy buen aporte. ¿Quién más? ¿Quién más aporta? Ven que sí tienen muy buenas cosas que aportar. Adelante. Sí, doctor. Bueno, yo quería recalcar también, ya que se tocaron como los tres eslabones de la parte de lo que es el círculo de la malnutrición. Mencionaba que si uno de ellos afectaba, o una parte de ellos, se iba a afectar las personas, con que una persona de ellas tuviera como ese hincapié, pues, que estuviera dando esa parte negativa, todo lo demás se iba a afectar y que iba a seguir en las generaciones, lo que es la parte del desarrollo intelectual, la malnutrición y la pobreza. Y si vemos aquí, cada uno de ellos va ligado, porque si la parte de lo intelectual va de la mano con la pobreza. Muchas veces la pobreza lleva a las personas, y más cuando son familias numerosas,
o aquellos donde se generan hijos no planificados, donde las madres o los padres, y si tienen un vicio o alguna adicción, ya sea por las drogas o por el alcoholismo o algún tipo de estos, diga, juegos de azar o algo, va a afectar. Entonces, es lo que mi compañero y usted viene recalcando, que le va a traer problemas psicológicos, le va a traer problemas en el desarrollo intelectual, ya no simplemente va a ser en la parte, como dijo Mijail, en la parte post nacimiento, sino desde el momento embrionario, porque esa madre ya no va a tener una nutrición adecuada, quizás la parte emotiva también se le va a ver afectada. Entonces el niño ya desde ese entonces va a comenzar a sufrir, porque obviamente ya aquí es que se van a generar las malformaciones, ya vienen con algún tipo de trastorno. Ahora, como muchos trastornos de esto van ligados a la parte emotiva de la madre o en el entorno o el ambiente donde ella se desarrolló, entonces considero que sí. Aquí ya vemos la aplicación que en ese cuadro decía que, o sea, cómo una relación se daba con la otra. Entonces eso me llamó la atención. Claro, José, es que mira, el útero de la madre es permeable a los determinantes sociales de la salud, a los determinantes socioeconómicos. Es decir, desde que el niño está en el útero es susceptible a ese impacto que tiene la pobreza, el abandono, la inequidad. Entonces, volvemos a retomar lo que veíamos la semana pasada. Se dan cuenta que si queremos actuar todavía a un nivel mucho más profundo, no nos podemos quedar en el nivel individual y familiar. Nos tenemos que ir al nivel comunitario. ¿Cómo viven las personas a las que yo sirvo en mi comunidad? ¿Cómo viven ellos? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cómo son las casas? ¿Viven dignamente o no? Porque si queremos mejorar el pronóstico de una generación, tenemos que ver todos estos factores. Nadie va a poder criar bien a un hijo en la pobreza extrema o en la pobreza. Y recuerden que hoy en día se habla no solamente de pobreza como falta de dinero, sino se habla de pobreza multidimensional. Se puede tener dinero a veces, pero no se tiene acceso a los servicios, no se tiene agua potable segura, entonces por más dinero que tengas no vas a tener una buena, eso es pobreza también. Entonces todo eso hay que atacarlo, y eso es atacar las inequidades, atacarla desde el punto de vista social, porque entonces volvemos nuevamente a hablar, estamos hablando de los determinantes sociales o socioeconómicos de la salud. Y si queremos actuar y mejorar todos estos aspectos, desde ahí hay que actuar. Entonces recuerden, como médicos en la atención primaria nosotros tenemos la esfera individual, que es el niño, como cuando hablamos de niños, el niño que tenemos adelante, el niño que viene con su mamá, con su papá, pero también tenemos la esfera familiar. Y tenemos que actuar en la esfera familiar, pero también tenemos la esfera comunitaria. Y si nosotros realmente queremos impactar en la salud de nuestra población, de nuestras comunidades y de los niños de nuestras comunidades, tenemos que actuar desde las comunidades. Entonces, y con las comunidades. Entonces, viene a colación lo que veíamos la semana pasada, cómo trabajar con las comunidades, cómo buscar líderes que nos apoyen, cómo hacer cambios. Si ustedes ven que hay una tendencia a ciertas prácticas inadecuadas y que se pudieran cambiar, se podrían cambiar desde el punto de vista comunitario, actuar desde las comunidades para que las cosas cambien. Mire, aprovechando eso que dice José y la necesidad de mejorar la dinámica familiar para el cuidado de los niños, la crianza de los niños, el doctor Gutiérrez Alberoni, que es el de la presentación que les compartí sobre la metodología comunitaria, cuando nos dio el primer taller, nos contaba de una experiencia que ellos tuvieron. Él es peruano y tuvieron en las montañas de Perú, en los Andes peruanos, tuvieron una experiencia con una población. Había mucha violencia y mucho abuso del alcohol, sobre todo de bebidas alcohólicas. ¿Y cuál era la dinámica en esa comunidad? La dinámica en esa comunidad era que los señores trabajaban en el campo muy duro, prácticamente de sol a sol. Ellos salían de la casa a las 5:30 de la madrugada y estaban todo el día trabajando, y cuando llegaban a la casa era tratar mal a los hijos, tratar mal a la esposa, querían comer y comían y se iban para la cantina a beber y regresaban borrachos a la casa. Eso era casi en todas las familias
que pasaba en esa aldea, eran varias aldeas, pero estaban muy cerca una de las otras en los Andes peruanos. ¿Qué hicieron ellos desde el punto de vista de salud comunitaria? Se fueron, trabajaron con diferentes líderes de las comunidades para tratar de llegar a los hombres, y cambiar prácticas en los hombres. Y cuando hicieron los primeros talleres y hablaron con los representantes y todo, y después hicieron un gran taller con la mayoría de los hombres de las comunidades, llegaron a un acuerdo con ellos, que les iban a pedir un solo cambio, que cuando llegaran a la casa, después de todo el día de trabajar, y que obviamente venían cansados y agotados, pero que cuando llegaban a la casa, perdón, que cuando llegaban a la casa hicieran algo, se acercaran a su esposa, le dieran un beso. Eso no era frecuente en esas poblaciones, en esas aldeas, le dieran un beso en la mejilla y le dieran las gracias por haber cocinado para ellos. Y ellos quedaron así, no sé qué, todo, pero bueno, aceptaron. Y comenzaron la dinámica, ¿no? Comenzaron en la dinámica. Todos tenían que llegar en la tarde a la casa, llegar, saludar a su esposa, darle un beso en la mejilla y agradecerle por haber cocinado para ellos. Miren, una cosa tan pequeñita como esa comenzó a cambiar la dinámica. ¿Por qué? Porque después, cuando llegaban y saludaban y le daban las gracias a su esposa les decía algo y entablaban una conversación. Ellos no conversaban con su esposa. Y se dieron cuenta lo interesante que era conversar con la esposa cuando llegaban cansados y que la esposa los podía escuchar, y si estaban frustrados por algo, o algo los preocupaba, su esposa les podía dar ideas, con el solo hecho de que alguien te escuche, tú te sientes mejor. Y créanme que nos mostró los datos. A las 2 semanas de la estrategia comenzó a disminuir el consumo de alcohol en las aldeas. Drásticamente comenzó a disminuir el consumo de alcohol. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ya los hombres no llegaban, maltrataban a todo el mundo y mandaban a todo el mundo por un tubo, comían y se iban a beber, sino que llegaban y se sentaban mientras esperaban que la esposa les sirviera su cena, conversaban con la esposa y todo eso. Cuando habían pasado como mes y medio, les pidieron que hicieran otra cosa más, que si tenían hijas, porque al principio no iba a ser muy fácil que ellos le dieran un beso a un hijo. Eso no era bien visto en esas comunidades, pero que si tenían hijas, además de darle un beso en la mejilla a la esposa y saludarla y todo, fueran y le dieran un beso a su hija o a las hijas que tuvieran. Y después siguieran con la rutina normal de todos los días. ¿Para qué fue eso? Eso cambió dramáticamente el comportamiento de la comunidad. Y fueron estableciendo pequeñas prácticas, cambios en las prácticas habituales de estos hombres, y el asunto cambió. Bajó la violencia, mejoró la escolaridad tremendamente de esas poblaciones y todo. Y ¿qué fue lo que ocurrió? Que se volvieron verdaderos padres de familia, estaban más compenetrados con su familia, estaban más compenetrados con sus hijos, querían hacer otras cosas, comenzaron ellos a ir con los hijos al centro de salud a buscar atención, no solamente iban las mamás ya, ellos querían saber qué pasaba con el niño y toda la cosa. O sea, hubo un cambio dramático y eso nos lo mostró con los resultados el mismo doctor Gutiérrez Alberoni. Pero les pregunto yo, ¿ustedes creen que esos cambios se hubieran podido hacer haciéndolos uno a uno con cada familia en el centro de salud? Iba a ser muy difícil, no íbamos a lograr impactar. La única manera es haciendo cambios con la estrategia comunitaria, es decir, hablando con las comunidades, hablando con la gente y tratando de que ellos cambien poco a poco, con pasos muy pequeños, pero significativos, que vayamos cambiando prácticas que no me conducen a la salud por prácticas más saludables. Y miren, son cosas bien interesantes. Ahora, no crean que eso nada más fue el equipo, o sea, médicos y enfermeras. Para desarrollar esta estrategia participaron sociólogos. Entonces, yo creo que ya les mencioné la vez pasada, cuando discutíamos la metodología comunitaria, ¿quiénes deben formar parte de un equipo de salud? Pues depende de dónde estemos. Si estamos en una área apartada, por ejemplo en las comarcas, y hay choque cultural,
yo creo y considero necesario que además de médico, enfermera, nutricionista, trabajador social, debiéramos tener sociólogos y antropólogos como parte del equipo para que nos ayuden a nivelar la parte cultural, para que nos ayuden a identificar quiénes pueden ser facilitadores interculturales, que pueden ser los, como quien dice, los embajadores, que se comuniquen con nosotros y se comuniquen con la población y que transmitan los mensajes de una manera que sea aceptada por la población, pero esos líderes hay que identificarlos. ¿Y quién nos los puede ayudar a identificar? Pues un buen antropólogo, un buen sociólogo o ambos que nos ayuden a ir a las comunidades a identificar todo eso. Entonces, es para que vean que el equipo de salud no es medicina, no es médico nada más, y no es médico y enfermera y es llevar medicina a una comunidad. Cuando hacemos eso nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros, si queremos llevar salud, tenemos que entender en qué comunidad estamos trabajando, cuáles son los problemas de esa comunidad y específicamente cuando queremos mejorar la salud de los niños, tenemos que mejorar la salud de la familia y tenemos que mejorar la dinámica de la familia. Si no, no estamos haciendo nada. Entonces, amplitud en su forma de pensar. De ahora en adelante, y miren que lo van haciendo cada vez mejor, abran su mentalidad a que no es solamente estar en un centro de salud, midiendo, pesando a los niños y viendo si tiene catarritos, si tiene todo. No, tenemos que preocuparnos por cómo están criando esos niños, qué estilo de crianza le están llevando, cómo vive esa familia, cuáles son las condiciones, los determinantes sociales en los que está creciendo esa criatura o ese niño o esa niña o ese grupo de niños para poder entonces mejorarlo. No sé si les queda claro ese concepto que acabo de esos conceptos que acabo de compartirles, o quieren aportar más sobre eso. ¿Alguien más? No tengan miedo, adelante. Participen, que ahora es que es importante participar. Kimberly, a ver. Buenas tardes, doctor. No le voy a negar, doctor, desde que empecé a dar pediatría, ver documentales y ver películas sobre niños me ha llamado mucho la atención. Que, por cierto, voy a comentar dos que en especial se me hacen mucha relación con este tema que usted está mencionando hoy. Uno se llama un documental llamado Becoming You, que trata de un estudio realizado a más de 100 niños en diferentes culturas que veían el crecimiento de los niños hasta los 2000 días. Usted menciona que los primeros 1000 días son sumamente importantes, pero este estudio daba que los primeros 2000 días tenían que ver mucho con el desarrollo que iban a tener los niños a futuro, porque se veía que cómo era la estimulación y el proceso de desarrollo del habla, de hacer amigos, de la imaginación, los juegos, cómo era su movimiento, incluso explorar, tenía que ver mucho de cómo este niño se iba a desempeñar después. Y sin duda alguna, el crecimiento es un proceso absorbente y los papás son formadores de esto durante estos primeros años de vida. Entonces, ahora quiero unir aquí otra película llamada La Habitación. No sé si usted la habrá visto. Esto trata sobre una mamá que fue secuestrada, entonces este señor que la secuestra, pues producto de esto tuvo un niño allá encerrada, ¿no? Entonces ella nunca pudo salir, bueno, sí salió después, pero nunca salió, nunca veía el ambiente, entonces tuvo este niño y este niño creció sin nunca ver la luz, sin tocar la naturaleza, nada. Entonces su crecimiento y desarrollo, al igual que su crianza, estaba siendo muy limitado, porque sin duda alguna el medio ambiente también juega un rol importante. Claro. Porque por más que su madre trató de darle las condiciones de educación básica o lo fundamental de cómo era el mundo, no estaba siendo bien estimulado, porque su nutrición, su salud, su sistema inmune, incluso su área motora, porque él no sabía ni incluso subir escaleras, y su área social, al no tener contacto con demás personas, estaba siendo muy afectado. Entonces, en conclusión, estas primeras etapas de edad de estos niños son sumamente importantes para crear como un ser humano lleno de salud y con buenas bases
como persona, pues, en su desarrollo cognitivo, social bueno, y lleno de salud. Así mismo, Kimberly, los primeros 2000 días podríamos incluir hasta el menor de 5 años. Eso es lo que llamamos primera infancia. En conjunto, el menor de 5 años es primera infancia y lo vamos a tocar después. No es que la ventana de oportunidad de los primeros 1000 días se acaba ahí, no, seguimos hasta el menor de 5 años y luego tenemos otro periodo crítico cuando viene la fase puberal, que ahí en la entrada a la adolescencia también hay cosas muy importantes que verificar y todo es un continuo, pero sí, efectivamente, esa primera infancia es determinante y les voy aprovechando este comentario de Kimberly y que estoy viendo la foto de ella ahí ahorita mismo que tiene mascarilla. Les voy a comentar algo bien importante. Miren, estamos preocupados los pediatras. Kimberly lo explica muy bien. El contacto social, el desarrollo psicosocial de un niño depende mucho del contacto con otros seres humanos. Y el contacto con otros seres humanos es el contacto con la cara. Los niños en este último año, los niños que nacieron en 2019 y incluso los que nacieron en el 2020 a principios y a mediados, ya están grandecitos, ya son lactantes de más de 6 meses, 8 meses, 9 meses, algunos tienen más de 1 año ya. ¿Y qué han visto esos niños? Las únicas caras que han visto son las caras de sus papás. Cuando salen de casa, no ven caras, ven medias caras porque la gente anda con mascarilla. Y no es que no es que no debamos hacerlo, tenemos que hacerlo, pero la gente anda con mascarilla. Estamos preocupados. No sabemos cómo va a impactar eso negativamente en el desarrollo psicosocial de los niños que nacieron en este periodo. Creemos que el impacto va a ser importante desde el punto de vista psicosocial, porque como bien lo explica Kimberly, la falta de contacto social, y para que exista contacto social en esas edades tempranas tiene que haber contacto con la cara humana, los puede marcar negativamente. Otro comentario ahí, muy de la mano de eso, las pantallas. La gente que les da celulares a los niños antes de los 2 años, incluso desde bebé los he visto cómo les ponen el celular, y no solamente el celular o la tablet, la televisión. Miren, la recomendación nuestra como pediatras a nivel internacional, eso es internacional, es que los niños no deben estar expuestos a pantallas antes de los 2 años. No debe haber exposición a ningún tipo de pantalla, ni televisión, ni computadora, ni tablets, ni celulares, de ningún tipo. No debe haber exposición a pantallas. Eso me altera la capacidad de relación del niño. El niño no está en esas edades para relacionarse con una pantalla, está para relacionarse con gente, con caras humanas, desde pequeñito. Lo que tiene que ver son caras humanas. Entonces, ahora por la pandemia y las mascarillas, pero también en parte por el desconocimiento de los papás de estarle dando estos equipos tecnológicos a los niños desde muy pequeñitos. Nada más también se los dejo ahí para reflexión. Después, más adelante, cuando hablemos del preescolar, vamos a hablar de eso, porque realmente las pantallas con ciertas restricciones deberían ser a partir del preescolar, no antes. ¿Algún comentario adicional al respecto? Muy bien, Kimberly, muy buen comentario, excelente. Y otra cosa que introduce Kimberly, el uso de las películas y de las series o de los documentales para uno aprender, pero también podemos prescribir películas. Hay un pediatra español, el doctor Javier González de Dios, trabaja en Alicante, él tiene página en Facebook, búsquenlo, él aparece así como Javier González de Dios, él es pediatra y tiene una página que se llama Cine y Pediatría en Facebook también, y él hace series sobre eso, tiene libros sobre eso. Películas que podemos prescribir para niños, para adolescentes, para que aprendan, para que les sirva de aprendizaje, y películas que nos podemos prescribir nosotros mismos para aprender sobre la niñez, para aprender sobre la dinámica familiar, es sumamente importante. Así que el uso del cine para aprendizaje es correcto, siempre y cuando sea con niños ya más grandes y sea de manera
dirigida, es decir, no debe ser para el niño solo, sino que debe estar con los papás para que le expliquen cuando él no entiende algo de la película. Pero es interesante esa parte, Kimberly. Muy bien, excelente. Y uno puede aprender mucho de una buena película o de un buen documental. A ver. Buenas, doctor. Oiga, quería hacer un comentario rescatando lo que usted había mencionado. Rescatando lo que usted había mencionado acerca de dejar que los niños pues crezcan y todo esto, y dejarlos como en ese espacio, quería hacerle una pregunta respecto al sistema inmunológico y su opinión, ya que en las diapositivas también hablaba de esa parte del sistema inmunológico y del desarrollo de este. Yo recuerdo haber leído en algún momento acerca de una hipótesis, la hipótesis de la higiene, que es una hipótesis, no es una ley, nada por el estilo. Pero ¿usted qué opina de esto, de todo esto de que este desarrollo del niño, de esa exposición a bacterias, a ciertos virus, potencia el sistema inmunológico de tal forma que se piensa que eso es lo que evita que haya pues mayor cantidad de alergias? ¿Usted qué opina de todo esto? Hay bastante evidencia, ya no solamente estamos a nivel de hipótesis, o sea, la de la higiene, la hipótesis de la higiene se ha quedado así como hipótesis, pero es que esto se ha ampliado muchísimo ahora con los conocimientos sobre la microbiota intestinal y la microbiota en general. Esto se ha ampliado muchísimo y sí, es necesario que el niño esté expuesto para evitar Hombre, es que las alergias es un desequilibrio en el sistema inmunológico. Es un brazo que crece más o que se desarrolla más porque el otro no se está desarrollando. Las alergias tienen que ver mucho con un brazo TH2 muy, muy fuerte versus un TH1 más débil. No se equilibran. ¿Y por qué no se equilibran? Porque el niño no está expuesto no hablemos nada más de virus y de bacterias, a diferentes antígenos del ambiente. Miren, y eso sí es con evidencia ya bien demostrada. Los niños que crecen en granjas tienen menos probabilidad, menos riesgo de alergia que los niños que crecen en ciudad. ¿Por qué? Porque la exposición a los antígenos que hay en el ambiente de los animales, pelo de los animales, los polen de las plantas y todo, parecieran desarrollar en ellos no el brazo TH1, sino los fenómenos de tolerancia, es decir, el desarrollo de las células reguladoras para que equilibren el sistema inmunológico y no haya esa reacción exagerada que es a la larga lo que representa una alergia, una reacción exagerada del sistema inmunológico. Entonces sí, ya hay bastante evidencia de eso, a tal punto que hoy en día, varios años antes, cuando en las casas tenían perrito, iban a hacer un bebé, le decían, pero el perrito afuera. Hoy en día decimos, no, el perrito adentro. Que el niño tenga contacto con el perrito, con el gatito desde los primeros días, porque así él va a desensibilizarse, él va a desarrollar tolerancia y no va a tener problemas de alergia al gato, de alergia al perro, de alergia a lo que sea. Con la famosa alergia al maní, que no es tan frecuente en nuestro medio, pero que es un problema en algunos países de Europa y en Estados Unidos, donde los niños desarrollan de repente reacciones alérgicas muy severas porque el maní está presente, que si en las galletitas, que si en la otra cuestión. Entonces un niño alérgico al maní no sabía que el producto tenía maní y consumió algún producto y hace una reacción alérgica. Eso parece que se hizo muy frecuente. Hoy en día, ¿qué se sabe? Que la exposición temprana a este tipo de productos genera fenómenos de tolerancia y evita la alergia. Entonces, hay por ahí en niños que se les nota que tienen algo de alergia, les ponen pequeñas cantidades de mantequilla de maní sublinguales para irlos desensibilizando, para que no desarrollen la alergia. O sea, hay toda una serie de cosas que están cambiando. Tienen mucho que ver la microbiota intestinal con el desarrollo de las alergias también, las disbiosis, es decir, el desequilibrio de las bacterias que hay en el intestino puede generar procesos alérgicos. Eso lo vamos a ver cuando veamos por ejemplo, cuando veamos el parto por cesárea, las diferencias que hay con el parto vaginal, sí hay diferencias, pero sí, realmente los niños deben estar expuestos
desde pequeños a los antígenos con los que van a estar lidiando siempre para que desarrollen fenómenos de tolerancia. Y no nos referimos solamente a bacterias y virus, nos referimos a todo tipo de antígenos. A los antígenos, miren, por ejemplo, los antígenos de la dieta. Una buena manera de exponerse a los antígenos de la dieta común y corriente, que es la que se come en el lugar donde estamos creciendo, es a través de la lactancia materna. Hoy en día sabemos que en la leche materna van antígenos, claro, ya de alguna manera tratados por las células inmunológicas de mamá. Antígenos de la dieta pasan a través de la leche materna y llegan al intestino del bebé y son presentados por las células dendríticas a los linfocitos T naïf, que no están desarrollados ni como CD4 ni como CD8, los presentan, pero los presentan de una manera tal que van casi con instrucciones de desarrolla tolerancia, no desarrolles alergia ni desarrolles ningún otro tipo de reacción. Es decir, la lactancia materna de alguna manera ayuda a modular el sistema inmunológico con ayuda de la microbiota intestinal también, porque participa la microbiota intestinal, para que no se desarrollen procesos de sensibilización contra antígenos alimentarios. Y cuando el niño comience a comer después de los 6 meses, ya va a tener fenómenos de tolerancia hacia esos antígenos. Entonces, esto es bien complejo, es bien imbricado, pero si yo lo tengo que resumir de una manera clara, ¿cómo hacer para que el niño se desarrolle bien y tenga un buen desarrollo inmunológico? Lo primero es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, con una mamá que esté comiendo de todo, una dieta saludable, pero que coma de todo, dieta sin restricciones. 1. 2, que ese niño apenas tenga 3 o 4 meses debe ir al piso, a comenzar a aprender a gatear y todo, pero ahí hay otro significado de estar en el piso. Claro, no lo vamos a poner en el piso duro, pero lo ponemos en una cuestión de estas de foam o una colchonetita, pero el niño va a estar en el piso, o sea, va a estar expuesto a más cosas, que debe estar limpio, que debe estar, sí, pero no va a estar estéril nunca, se va a exponer a una serie de antígenos a los que va a desarrollar tolerancia. Entonces, poner al niño en el piso. Cuando el niño comienza a caminar en casa, dentro de casa, debe caminar sin zapatos. Eso lo ayuda a mejorar la seguridad al caminar, pero además lo expone a otro tipo de antígenos también. O sea, hay toda una serie de cosas que se pueden hacer, y obviamente ya cuando el niño está más grandecito, que ya camina y corre, pues dejarlo salir al patio, que vaya a jugar, a corretear, a corrinchar, que juegue con tierra, que juegue con arena, que todo eso es importante para los niños. El estilo de crianza sobreprotector no permite eso, Carlos, y ahí es donde comienza a haber problemas, no solamente desde el punto de vista conductual, sino también de tipo inmunológico y de otro tipo, porque el niño no está siendo expuesto a aquello que debe ser expuesto. El niño hay que darle oportunidad, de crecer, de jugar, de correr, de ensuciarse. Todo eso es parte del crecimiento y del desarrollo. No sé si con eso te contesto más o menos, Carlos. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy buena respuesta. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Doctor, ¿por qué el sistema linfático es el que más se ve como exponencialmente que se desarrolla más en los niños o en el proceso de desarrollo? Pensamos que es por la madurez de ese sistema, del sistema inmunológico. Como está madurando, en algún momento prolifera y prolifera tremendamente. Usted ve cómo llega a tener hasta el 200% del tamaño que va a tener de adulto. Por eso es que los niños en edad escolar tienen problemas de hipertrofia, de las amígdalas que se les ven grandes, pueden tener incluso algo de obstrucción respiratoria. Entonces eso lo vamos a ver cuando veamos el preescolar y el escolar, vamos a ver esos problemitas del sistema linfático. Pero sí, generalmente el sobrecrecimiento ese que existe es por el propio desarrollo inmunológico. El niño está desarrollando su sistema inmunológico. Doctor, una pregunta. Personalmente, usted, ¿cuál es la recomendación que me da si yo, por ejemplo, estoy en una consulta atendiendo una familia y veo ahí, pues, en el mismo consultorio, agresión, maltrato hacia el niño? ¿Cuál es la manera correcta de intervenir en esos casos?
Si el maltrato es muy violento, Víctor, y tú consideras que el niño que la salud, la integridad, la vida del niño puede estar en peligro, recuerden que ya habíamos conversado sobre eso, llenar la hoja de sospecha de violencia. Llenar la hoja de sospecha de violencia, esto no tiene ninguna repercusión para uno y puede llegar a proteger al niño, pero eso debería garantizar también la atención de los padres simultáneamente por la situación. Pero muchas veces uno no ve una situación así donde el niño esté en un peligro, sino que lo que a uno le preocupa es el peligro a largo plazo de un niño sometido a un nivel de estrés tóxico permanente y todo. Entonces ahí lo que uno puede hacer es hablar con los papás y sugerirles una consulta con psicología, no para el niño, para ellos, para los papás, para que vayan y conversen y traten de ver cómo mejorar la dinámica de la familia. Pero si lo que estás observando, en tu criterio como médico, Víctor, consideras que la salud y la integridad del niño, incluso la vida del niño puede estar en peligro, llena la hoja de sospecha de maltrato para que las autoridades intervengan y ese niño pueda recibir la atención adecuada, la atención correcta. Doctor, y si no es tanto sospecha de maltrato, sino, o no sé, pues si usted en su experiencia se ha dado un caso de que, por ejemplo, un padre ahí mismo en el consultorio le pega al niño o algo así en ese momento, aparte de llenar la hoja de maltrato, no debo hacer, o sea, aparte de hablar con el padre, hay otra forma de intervenir más rápida. Pues sé que debo de llenar la hoja de maltrato, pero... No, tú piensas que el niño está en peligro inminente. O sea, piensas que el peligro es porque lo que viste fue muy violento, lo refieres al hospital y lo hospitalizas. Ahí está indicada la hospitalización, está indicada para proteger al niño se lo hospitaliza por sospecha de maltrato. El paso que uno toma inmediatamente, lo mandas al cuarto de urgencia, en el cuarto de urgencia y le pones en la hoja de referencia maltrato observado, maltrato, violencia extrema. Ya se llenó la hoja de sospecha de violencia, pero considero que la integridad y la vida del niño están en peligro, por lo tanto lo estoy mandando a hospitalizar y se hospitaliza por esa razón. Ese es un motivo de hospitalización, para salvaguardar la integridad del niño. Cuando es así, bien drástico, eso se hace. Entiendo, doctor, gracias. Y otra pregunta respecto a lo que usted mencionaba hace unos momentos de la lactancia materna y su relación que incluso va hasta los puestos de trabajo que consiguen esos niños que han crecido con lactancia materna y demás en un futuro. Ajá. ¿Hasta qué punto la relación es directa o hasta qué punto tiene más que ver con una madre que puede darle lactancia materna hasta los 2 años a un niño? Hasta cierto punto tiene mejores condiciones socioeconómicas que también a la larga repercuten en que ese muchacho crezca y pueda tener mejor educación y demás. Exacto, es buena observación, Víctor, es que es multifactorial. Y yo te diría que yo no lo vería no solamente desde el punto de mejores condiciones socioeconómicas, es que no es solamente la lactancia materna, sino que cuando la mamá le da lactancia materna a un niño hasta los 2 años o más, usted se imagina la relación, la fuerza de relación y de cariño que hay de esa mamá con ese niño, con esa niña que ha mantenido la lactancia hasta más allá de los 2 años. Entonces no es solamente la leche materna en sí, que claro, algo tiene que ver, pero también es la relación de amor y de confianza que se desarrolla en ese hogar de esa niña o ese niño con esa mamá. La confianza en sí misma, la autoestima, toda una serie de factores que a la larga pueden incidir igual o más que la misma leche materna, pero está relacionado con la leche materna porque es el hecho de darle leche materna lo que hace que se mantenga esa relación. Entonces sí, no es que no lo podemos ver como factor único, todo esto es multifactorial, todo esto está influenciado por los determinantes sociales, todo esto está influenciado por las características de la mamá, del papá, la dinámica familiar. Todo eso influye, totalmente influye en esa situación.
Gracias, doctor. Y ya no como pregunta, sino como aporta a lo que usted había mencionado de que no podemos juzgar tan rápidamente de que alguien es malo. Hace Ujú, muchos años existían esos debates filosóficos de si el niño nace bueno o malo, pero ujú. actualmente a la conclusión que se llega es no se nace ni bueno ni malo. Somos más que todo consecuencia del entorno en el que crecemos y para tenernos siempre en cuenta cuando vemos un niño que por qué ese niño se porta tan mal, como dice mi mamá también, que ella es profesora, que muchas veces tú preguntas por qué este niño es así y luego cuando tú ves los padres dices, ah, no, este niño es demasiado bueno para los padres que tienen vocación. Exactamente. Así mismo, Víctor, exactamente, muy buena contribución. El niño es producto de sus circunstancias. Los determinantes sociales que lo rodean lo forjan, lo forman y a la larga sus características van a estar marcadas por esos determinantes. Así que sí, tienes totalmente la razón. Eso es así. Eso es así. ¿Algún otro comentario? A ver, María Isabela, que ha estado calladita hoy, ¿algo que tenga que decir, María Isabela? ¿Algo que le haya llamado la atención? Bueno, siento que han aportado bastantes cosas importantes, pero yo también quería decir como que en la parte de la conducta del niño, no solamente influye si lo maltratan física o psicológicamente, sino que, o sea, puede que en muchos casos sea así, pero también un niño puede, ¿cómo le digo? Como que crecer de una forma un poco negativa por la ausencia de los padres y no porque ellos quieran, dizque por hacerles la maldad o dejarlos, sino como que el trabajo les consume mucho y no están mucho con ellos en casa y no comparten y muchas veces son como o las nanas o cualquier otra persona que está al cuidado de ellos y eso también les puede afectar a ellos en su crecimiento. Muy buen punto, María Isabela. Excelente. Sí, así es. Y esa es la realidad de hoy en día. La mamá trabaja, papá trabaja y ambos tienen que trabajar porque si no, no podemos mantener la casa. Entonces, otra persona tiene que hacerse cargo del cuidado de los niños y ahí es donde viene el gran problema. ¿Qué persona? ¿A quién vamos a poner a cargo de nuestros niños? Y créame, es una situación un poquito difícil de ver. De ahí la importancia de lo que les decía, lo vamos a ver cuando veamos lactantes. Los lactantes no realmente, para mi gusto y la evidencia que hay, los datos que hay, a mí no me convence mucho el hecho de un lactante en una casa de cuidados. Sin embargo, como un CAIPI, pues un centro de atención integral de la primera infancia, pero hay muchas veces que por la situación de los papás tienen que ir. Hay centros que atienden niños desde los 9 meses en adelante. Claro, que hay que separarlos por edad, eso lo vamos a ver después, por eso lo digo, después viene adelante lo de los CAIPIs y todo eso, porque a veces es mejor tener a un niño en un CAIPI que tenerlo en casa cuidado por una persona que no es la persona adecuada para cuidarnos a nuestros hijos. Entonces, es un punto álgido, María Isabela. Yo no tengo una respuesta única para eso. Hay que identificar e individualizar a la familia y tratar de buscar la mejor solución posible, porque usted tiene razón. ¿Qué hacer con esa familia donde no pueden estar los papás? No es que no quieren, no es que sean malos, es que tienen que trabajar. El trabajo les exige y a veces son trabajos bien exigentes. Entonces, se plantea una situación difícil y hay que abordarla, pero ya el abordaje pues tiene que ser individualizado, tiene que ser tomando en consideración las condiciones familiares, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y obviamente la participación activa de los papás en esa toma de decisiones para ver qué va a ser lo mejor que se pueda realizar con su hijo o su hija en ese momento. Muy buen punto, María Isabela. Intervención y nos queda para la reflexión y para seguirlo tratando más adelante a medida que vayamos avanzando en las diferentes edades. Me imaginen lo que dice María Isabela, cuando el niño está aprendiendo el lenguaje,
está aprendiendo a hablar, el lenguaje comprensivo antecede al expresivo. Al niño aprende el lenguaje antes de hablar. Él entiende o ella entiende. Y dependiendo de lo que haya escuchado, así se va a expresar después, así va a ser el lenguaje hablado. Y si la persona que le está cuidando a su niño habla mal, ¿de qué sirve de que los papás sean profesionales y hablen muy bien, con mucha corrección, si la persona que cuida al niño es una persona que habla de manera incorrecta o habla mal, porque es una persona de campo o es una persona... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el desarrollo del lenguaje de esa criatura? Y el desarrollo del lenguaje es muy importante para el desarrollo cognitivo posterior. Entonces, son cosas que llevan a la reflexión y que lo hacen pensar a uno, y que no hay una respuesta única. Hay que individualizar cada caso y ver cuál es la mejor solución dependiendo de lo que pueda hacer la familia en ese caso. ¿Ok? ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay más comentarios, quedamos así. Recuerden, esta es apenitas, como quien dice, la introducción al crecimiento, desarrollo y conducta. Después vamos a comenzarlo a ver en las diferentes edades y vamos a ir ahondando en las diferentes edades, en las particularidades del crecimiento, el desarrollo y la conducta. Muchas gracias, muchachos. Entonces, yo les subo la grabación de la sesión y nos estamos viendo entonces la otra semana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor.